la actividad del día de hoy. Eh, el tema es que como el juicio por jurado ya es, entre comillas, una realidad, nos pareció bueno, importante, tratar de ver cómo enfrentábamos esta nueva realidad en la provincia de Santa Fe. Y originalmente intentamos convocar a gente de la OGJ, del Ministerio Público de Acusación y de Defensa Pública de Rafaela, pero no tuvimos éxito en la convocatoria, quizás porque le hicimos demasiado tarde o no había posibilidades. El que sí respondió fue el Colegio de Abogados, como corresponde, por eso tenemos al doctor Sender aquí con nosotros, que es el representante del Colegio de Abogados de Rafaela justamente en la mesa de implementación del juicio por jurado, y nosotros convocamos gente aquí de Rosario que está bastante vinculada y preocupada por el tema, porque la base del debate que va a dirigir acá Huguito, Balanchino, no, perdón, te cambié el nombre, Balanchino. Lo que va a dirigir tiene que ver con ver si podemos advertir cuáles son problemas nuevos que vamos a tener, desde algunos bastante sencillos parecería, pero que es aprender a decodificar un poco nuestro discurso, a otros bastante técnicos, como es una preocupación que antes no teníamos, que era la deselección, según Sabrina, o selección, según otro, de quienes van a tomar la decisión. Es decir, el tema de la recusación, las excusaciones de los jueces nos preocupó mucho durante mucho tiempo para tratar de lograr que cambie la óptica y tuviese mayor amplitud el tratamiento del tema, lo que se logró parcialmente en el ámbito procesal penal. Pero ahora el tema es bastante diferente, ¿no? Es enfrentarse con una lista de personas y tratar de tomar posición en cuanto a cuáles serían las más convenientes o no para que sean las que tomen la decisión definitiva en el juicio. Es una realidad distinta. No estamos acostumbrados y hay muchísimas más preguntas que van a tener los disertantes. Por eso nos pareció, teniendo en cuenta que en el Congreso también el juicio por jurado es uno de los temas, enfrentar este tipo de problemática. Y la verdad que nos parece muy útil que lo hagamos a partir del discurso de tres abogados que ejercen la profesión de manera liberal, ya que tanto los GJ como el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público de Defensa van a poder tener armas, reacciones o preocupaciones institucionales que le van a dar cobertura de alguna manera o deberían darle a los que tengan que adoptar las decisiones. Pero el abogado en el ejercicio de la profesión solo tiene a su alcance a otros abogados en el ejercicio de la profesión. ¿Mm? Así que desde ya, muchas gracias a los que vinieron por las reflexiones que van a hacer, que creo que nos van a ser útiles a todos. Gracias, Raúl. Entonces, hechas las aclaraciones del caso, vamos a dar inicio a una nueva charla del instituto. Los expositores, dos conocidos como siempre, Bruno Guastela y Malena Corbalán, ambos abogados y docentes, en el caso de Bruno de Derecho Procesal Penal de la UNR, en el caso de Malena de Litigación Oral por la UCA, y además Malena es la actual presidente del Instituto de Litigación Oral de Rosario, del Colegio de Rosario, y Bruno fue ex vice, ocupó todos y cada uno de los cargos de este instituto, excepto el de presidente. Muy sabios fueron, muy sabios fueron. Y por último, No, mediante Zoom y desde Rafaela, Rodolfo Sender, un muy pequeño resumen de su currículum, porque la verdad es bastante extenso y variado. Resumidamente, él es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencia Jurídica por la Universidad Católica de Santa Fe, abogado especialista en la enseñanza de la educación superior por la Universidad Católica de Cuyo, abogado especializado para la magistratura por la Universidad Católica Argentina y fue fiscal de distrito en tribunales de Rafaela desde 1994 hasta el 2010 y como dijo Raúl, actualmente ejerce la profesión de manera liberal. Aclaración, la exposición, el previo a la exposición, como nos hemos acostumbrado últimamente,
comentario de un fallo que va a estar a cargo de Malena Corbalán. Entonces va a iniciar su exposición íntimamente vinculado con el comentario del fallo. Después le vamos a dar lugar a Rodolfo Sender por Zoom, y por último va a cerrar Huastela y va a hablar de... Todavía no sabemos de qué. Eh, Puede ser de cualquier cosa. Como siempre, aclaraciones, puede ser que haya alguna pregunta durante algunas de las exposiciones. Si se genera el debate, bienvenido sea. Así que, Malena, inicias. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar acá, entre gente tan querida y tan amiga. También los que están en Zoom, veo muchos nombres de gente muy conocida y querida. Así que bueno, eso a uno lo hace sentir muy cómodo. Bueno, la verdad que cuando me propusieron venir, enseguida me di cuenta de lo que tenía que venir a hablar, porque hace una semana atrás salió un fallo de Casación Provincial de Buenos Aires que me pareció muy interesante y que despertó en mí un montón de preguntas que me parece que está bueno empezar a hacerse, porque son las cuestiones que nos vamos a tener que ocupar dentro de muy poquito tiempo. Eh, bueno, en el caso del doctor Sendler, menos tiempo todavía, que va a ser uno de los que seguramente esté inaugurando, así que vamos a estar todos acompañándolo en Rafaela seguramente. Pero bueno, justamente por eso nos parece interesante empezar a tocar temas que son de relevancia para el futuro. Y yo no voy a hablar sobre la cuestión de la puesta en marcha, porque primero no me dedico a eso, no tengo la menor idea de cómo se pone en marcha realmente un juicio por jurados. Me encantaría poder hacerlo, ayudar, pero no tengo experiencia. Y tampoco podemos hablar nosotros de cosas que todavía no nos han pasado. Así que me parece que el fallo este nos viene a echar luz de algunos temas que, por suerte, los tribunales están empezando a tocar. Así que me voy a adentrar primero a contarles el caso, lo más pormenorizada posible para que tengan todos los elementos, y después vamos a hablar del tema que genera este caso y que nos compulsa. Bueno, el hecho es un hecho ocurrido en 2019, empieza en el 2019, a partir de una denuncia formalizada por un médico de un centro de salud mental del hospital local, no dice de dónde, pero seguramente será de Tres Arroyos, de donde es el caso. El médico hace la denuncia a partir de que una joven habría ingresado a la guardia con ideas de autoagresividad. En la entrevista, la joven refiere al médico haber sido abusada de chica, pero no menciona por quién. El médico hace la denuncia y se inicia una investigación que, dentro de esa investigación, a partir de las entrevistas que se le empiezan a hacer a la joven, indica como su supuesto abusador a este hombre llamado Gustavo Suárez. Lo digo porque salió en todos lados el nombre. Este hombre habría sido la pareja de su abuela. Tengo mucho contacto por este caso porque la defensora oficial que llevó este caso, Laura Pereira, a quien Sabri también conoce mucho, es una querida defensora que trabaja en la Escuela de Defensores Penales del INESIP, fue la que llevó adelante el planteo en casación, y bueno, tuve la oportunidad ayer de hablar con ella para sacar más información. En realidad se iba a conectar, pero se le complicó porque tenía un Zoom también. Una lástima. Bueno, ¿qué pasó? Cuando la defensora toma el caso, empiezan las entrevistas, y al preguntarle a la joven cuándo habrían ocurrido estos hechos, le preguntan si ella iba a la escuela, y la chica dice: no, yo no iba a la escuela, iba al jardín de infantes. Es decir, tenía 5 o 6 años. A partir de ahí es que la defensora pública
acompaña un informe en donde se determina que Suárez había estado en ese tiempo en el que esa chica tenía 5 o 6 años privado de la libertad por otro hecho que había sido sentenciado a partir de un procedimiento abreviado. A pesar de eso, se dictó la prisión preventiva y se elevó la causa a juicio. Cuando se eleva la causa a juicio, la fiscal pide acompañar el expediente del caso anterior. También pide que declaren los testigos de la causa anterior. La ofensora se opuso a que se interroguen a esas personas sobre un hecho anterior. La jueza entendió, no aceptó el expediente acompañarlo, pero sí aceptó que se ofrezcan los testigos de los hechos anteriores. En esa audiencia preliminar, la jueza insistió, incluso la doctora Pereira no la dejaban grabar las conversaciones, no tienen el sistema como tenemos acá tan novedoso que tenemos todo registrado, sino que algunas audiencias estaban registradas y otras no, y ella grabó con su celular las audiencias porque había habido audiencias en donde el acta no reflejaba lo que realmente había ocurrido. Gracias a eso, el Tribunal de Casación puede acceder a todos esos audios y le fue de mucha utilidad. Y la jueza, por supuesto, que cuando se opone la defensora, la jueza dice que ella no iba a ponerle mordaza a ningún testigo de lo que quiera decir el testigo, que podían objetar las preguntas, pero que ella no sabía lo que iban a decir los testigos y que no iba a interrumpir y que por favor no objete a los testigos, que no empiece a obstaculizar los testimonios. Concretamente, entonces, los testigos iban a poder hablar de lo que quisieron y se adelantó que no iba a aceptar las objeciones. En el juicio, el primer día fue bastante caótico. Empezaron a declarar testigos y empezaron a agregar hechos nuevos, hechos que no tenían que ver con la causa. Fue bastante caótico porque no había un control de parte del tribunal. Y el segundo día, la jueza decide, se ve que en un momento alguien les fue a decir en su conciencia que estaba haciendo algo bastante complejo, decide no permitir las declaraciones de los testigos. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque en los alegatos de apertura, la fiscal ya había hecho mención de este hecho anterior que también refería a abuso sexual y utilizaba el recurso de hablar de ese hecho como una vez más ocurre un hecho de estas características y esta es otra víctima más. Y por supuesto que la defensora tuvo que utilizar esto y defenderse de estos hechos y el jurado ya empezó a conocer de todos esos elementos e incluso la defensora se objetó en los alegatos, tanto finales como de apertura, y la jueza dijo que no podía objetar los alegatos de clausura, cuando en realidad ella estaba queriendo impedir que se digan cosas que efectivamente se habían acordado que no iban a ser introducidas. El recurso llega y por los votos de, bueno, tengo que decir que el veredicto salió de condena y el recurso de casación llega a la sala 1 y por los votos de los doctores Daniel Carral y la adhesión de Ricardo Maidana, se revoca el veredicto de culpabilidad, se revoca la sentencia y se anula este veredicto y se manda a hacer un nuevo juicio. Bien. Estos son los hechos del caso y ahora vamos a hablar del recurso, ¿sí? La defensora, entre los agravios, expresó que la jueza fue tomando decisiones que en su conjunto generaron un indefectible prejuicio, por lo que el jurado se apartó de la prueba que realmente rendía la defensa sobre el hecho que efectivamente demostraba que esa persona no había sido. E incluso esto hay que recalcarlo, la defensora permanentemente solicitó que se informara que estaba privado de la libertad y no del delito que se le acusaba. Esto es muy importante decirlo porque
la jueza luego se utiliza la herramienta de que usted lo trajo al argumento, ahora lo quiere sacar cuando no le conviene, y no es así. La defensora siempre recalcó que no había que informar sobre cuál era el hecho que se le acusaba, porque eso podía generar un prejuicio indebido. Entonces, de hecho, lo que había pedido era que se informe el servicio penitenciario, que informe si estaba privado de la libertad, y no exactamente cuál había sido el hecho. Pero bueno, en una serie de actos de parte de la jueza habían mostrado una actitud imparcial, planteó la imparcialidad de la jueza, exponiendo al jurado a lidiar con información sumamente sensible por la materia que se debatía, lo que evidentemente generó un prejuicio insalvable. La fiscal, no solamente que fue desleal, como dice el fallo, porque había hechos que habían acordado que no se iban a mencionar, que no se iba a mencionar sobre el hecho, sino que hablaban como que los testigos iban a ser testigos de concepto. Y acá viene una cuestión también interesante. Testigos de concepto, o lo que llaman en Estados Unidos testigos de carácter, ¿sí? Los testigos de carácter vienen a hablar sobre la persona, sobre las personalidades. Era muy difícil en este caso cuando lo que apuntaban era hablar sobre hechos que habían pasado en otras, o hechos que tenían que ver con otra situación y no con este concreto. Entonces, fue desleal porque queriendo entrarlo por el tema del concepto, quería introducir información que había sido acordado que no se iba a introducir. Por supuesto que la defensora explicaba que toda la sociedad es muy sensible a delitos de índole sexual y que encima se trataba de una menor y que por supuesto esta información generaba ya una contaminación que hacía que toda la prueba que ella podía aportar dejara de estar contextualizada porque siempre estaba presente esa información que no era sobre el hecho en sí mismo. Bueno. El tribunal termina decidiendo que efectivamente lo que había pasado era que la jueza había tomado decisiones que afectaban totalmente la imparcialidad y había tomado decisiones que afectaban lo que es la información de calidad que se introducía al juicio. Y esto es lo que un poco quiero venir a conversar, porque me parece que afortunadamente nuestra ley prevé normas de este estilo, pero el tema es que la ley de juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires también las prevé. Y no obstante, hay algunas confusiones producto también de nuestra cultura inquisitiva y creer que la libertad probatoria es básicamente permitir que todo entre y todo ingrese, y no nos damos cuenta el gran rol protagónico que tiene que tener un juez a la hora de tener, yo voy a decir, vamos a hablar en primer lugar del jurado. Después vamos a ver si esto no nos toca también en casos en donde no hay juicio por jurados, ¿no? Pero a la hora de tener un jurado, de analizar concretamente qué información se va a introducir para no contaminar y para no generar perjuicios indebidos. Porque, ¿cuál es el tema? Hay varias cuestiones procesales, si se quiere, de pertinencia y de admisibilidad en la prueba en los casos con juicio por jurado. Porque incluso la ley habla de pertinencia y habla de admisibilidad. Una cosa es que la prueba sea pertinente y otra cosa es que sea admisible. Esto lo hemos visto siempre, pero en este caso puntual se ve ese filtro concreto con respecto a si esa prueba, además de ser pertinente porque hace al objeto de la teoría del caso de las partes, además de eso, pueda estar dentro de los casos en donde no se debe admitir la prueba. De hecho, la ley lo prevé en el artículo 22, cuando dice que los medios de prueba serán evaluados por el juez interviniente en la audiencia preliminar a la luz de los criterios de relevancia, que lo conocemos, de confiabilidad y de no introducción de información prejuiciosa que implique la incorporación de evidencias o conclusiones asertivas incriminantes o desincriminantes que no deriven de la actividad de la CUIG en la fase desarrolladora de investigación penal preparatoria.
Se entenderá por prueba pertinente aquella que tiende a ser la existencia de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que sería sin tal prueba, y que está acorde con las teorías del caso de las partes. Pero después dice que esa evidencia pertinente puede ser declarada inadmisible cuando su valor probatorio quede sustancialmente superado por cualquiera de estos factores, que es el riesgo de causar un perjuicio indebido, el riesgo de causar confusión, el riesgo de causar desorientación al jurado, dilación indebida de los procedimientos o presentación innecesaria de prueba acumulativa. Es decir, que a pesar de que la prueba es pertinente, no toda prueba va a ser aceptada. Y esto ya es una novedad para nosotros. Esto ya es pensar con otra lógica y con otras reglas de juego que incluso no estamos acostumbrados y que tal vez nos vendría bien empezar a acostumbrarnos, y por eso yo aclaré primero, vamos a hablar de juicio por jurado, pero a ver, todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios. Entonces hay que ver qué información, porque hablamos del jurado como que los jueces no podrían ser permeables a que cierta información también contamine su capacidad de decidir. Todos estamos inmersos en eso. Y yo creo que hoy en día, en una sociedad en donde tenemos exceso de información sensible, exceso de cosas que nos dan muchísima información, WhatsApp, mensajes, redes sociales, está todo documentado, pero no sé si todo demuestra los hechos. Entonces, ese trabajo de poder ir circunscribiendo qué prueba afecta o no afecta la teoría del caso y qué prueba puede ser perjudicial y hacer esa compensación de valores, es un trabajo que todavía no estamos conscientes que tiene que hacer el juez. El tribunal tiene que estar permanentemente analizando, no solamente a la hora de admitir la prueba, que eso es un tema. En algunas provincias, la regulación es que el mismo juez, en los casos de juicio por jurado, el mismo juez que va a estar en el juicio sea el juez que esté en la audiencia preliminar. Y ellos, muchos consideran, incluso mucha gente promueve esto como algo positivo. ¿Por qué? Porque consideran que el tribunal va a ser el que después va a tener que aguantar toda la prueba. Entonces es el que va a tener que decir, bueno, esperen, a ver, ¿cuánta prueba me van a ofrecer? Esto no, afuera, como diría alguno, afuera, afuera. Saquemos prueba que no nos sirve y hagamos el filtro porque no me hagan perder el tiempo a mí, no hagan perder el tiempo al jurado. Y entonces es como que el tribunal pareciera que se toma más en serio la tarea de hacer el filtro. Dicen eso. Yo no sé si es necesario o no, porque por ahí también se juega la cuestión de la prejudicialidad, de estar ya tan imbuido que por ahí tanto nosotros tratamos de cuidar de que no sea el mismo tribunal el de la audiencia preliminar que la del juicio. ¿Sí? Yo no tengo una posición tomada, creo que cada una de las posiciones puede tener un pro y un contra, pero sí es cierto que la tarea de la preliminar en un juicio por jurado requiere de muchísima más rigurosidad que la que estamos nosotros acostumbrados a tener, porque todos sabemos, bueno, es más, después desistimos, vamos, entra todo, y después vemos qué vamos a elegir. No, eso no va a pasar. Eso tiene que ser un trabajo realmente litigado por los abogados que van a estar enfrentando un montón de prueba que pueda ser perjudicial, prueba que pueda ser altamente contaminante, desde una foto. Uno no está acostumbrado a una foto, ¿por qué no va a entrar? Seguro que entra una foto en un juicio común. Una foto que tiene alto impacto, sensible, puede no entrar en un juicio por jurado, porque no es suficiente para esa prueba acreditar el hecho, pero sí puede ser muy perjudicial. Una foto perfectamente puede estar prohibida en un juicio por jurado y nadie va a decir nada por eso. También otro de los temas que se surgen por este caso es el tema de los antecedentes penales. También es un hecho importante. Incluso nuestra ley también lo prevé, que dice que el artículo 59, que los integrantes del jurado no pueden conocer los antecedentes y condenas anteriores del acusado y las constancias del legajo de investigación. Incluso es una falta grave que imponga en conocimiento del jurado en cualquier forma los antecedentes y condenas anteriores del acusado y la información contenida en el legajo de la investigación penal preparatoria. O sea que ya eso tampoco hoy lo tenemos en el juicio sin jurado. Es una novedad que uno pueda decir, bueno, no, los antecedentes no van a ser. Y después viene el tema
que no está regulado en algunas normas sí, como vimos, pero que sí está regulado en las reglas de evidencia, que incluso le preguntaba a Martín Sabelli de este tema, porque hay normas en las reglas de evidencia norteamericana o las de Puerto Rico que hablan de que cuando la defensa lo introduce alguna prueba para demostrar una cuestión de concepto, es como que abre la puerta para que la fiscalía pueda meterse en ese tema. De lo contrario, no lo puede hacer. Entonces, yo, la primera pregunta que se me había ocurrido era lo mismo que había hecho la jueza. Bueno, pero yo introduje el tema de la pena anterior y entonces estoy permitiendo. Pero eso tiene un límite, porque en este caso era una coartada lo que estaba mostrando. No estaba mostrando una prueba de carácter, era una prueba de coartada. Era decir, no era posible, era fácticamente imposible, porque cuando él salió tenía 8 años. Nunca podría haber sido en un jardín que estaba. Bueno, la cuestión es que Eh, el tribunal dijo muchas cosas interesantes. Primero, esto que hablábamos de la pertinencia y la admisibilidad. Y además señaló las actitudes de la jueza. Señaló en primer lugar que se puede interrumpir un alegato, cosa que muchas veces decimos, sí, se puede, pero no sé si corresponde, porque tenés después la posibilidad de contestar. No, señores, cuando una persona está diciendo cosas que son totalmente inadmisibles, el poder que tiene la otra parte es de objetar, porque no podemos permitir que el litigante en su momento de exponer pueda agregar hechos que no fueron probados, puede agregar hechos que son inadmisibles para el debate con una liviandad que después, "Oh, no, después lo voy a refutar". No, al jurado hay que cuidarlo, hay que cuidar de que esa información no se introduzca. Por supuesto que el tribunal puede salvar algunas cuestiones, por ejemplo, diciendo, bueno, esto no debe ser tenido en cuenta, esto que pasó no va a ser valorado. En las instrucciones, dar instrucciones claras en donde apunten a tener en cuenta estas pruebas que pueden ser perjudiciales cuando ya el daño ya está ocurrido. Por supuesto que si con las instrucciones fuera suficiente, no existirían todas estas reglas. Están porque ocurre y porque ocurre que entra un montón de información que es perjudicial y que contamina, y que lo que tenemos acá que entender es que solamente la prueba que hace al hecho objeto del caso es la prueba que debe ser analizada. Y por otro lado, la sentencia rechaza el planteo, en la sentencia la fiscal, la jueza rechaza el planteo de nulidad porque dijo, como les decía antes, que en la audiencia de selección de jurados, por ejemplo, la propia defensora introdujo preguntas como sobre cómo resolverían un caso si conocieran que el acusado había sido condenado por un delito anterior, o que durante el debate no observó la jueza, actitud o gesto o conducta por parte de los jurados que le hicieron sospechar que actuaron influenciados por dicho antecedente. O sea, tenía una mirada la jueza superpoderosa para saber lo que estaban pensando los jurados mientras estaban escuchando. Y que la misma teoría del caso de la defensa se basó justamente en que Suárez no fue el autor en virtud de encontrarse privado de la libertad. Informe que incluso proyectó en la sala de audiencias remarcando la fecha de soltura en la unidad penitenciaria. La jueza agregó que inevitablemente surgió de los dichos de los testigos y peritos, algunos de ellos interrogados por la propia defensora, pese ahora a insistir nuevamente retractándose, dice la jueza, que ella no deseaba exponer dicha circunstancia en el juicio oral y público. Y el tribunal lo dice con mucha fortaleza, aunque parezca una obviedad decirlo a esta altura de la revisión, dice el jurista, la defensa no se retractó de su teoría del caso. Mantuvo invariablemente a lo largo del proceso. Afirmó que Suárez estaba preso al momento de que esta chica ubicó los abusos. Por fuera de eso, el planteo fue claro. Pidió que no se pusiera en conocimiento de los jurados de la naturaleza del delito por el que Suárez fue condenado.
No hay margen para que la jueza afirme que fue la conducta procesal de la defensa o su teoría del caso la que permitió que los jurados conocieran la información que denunció como indebidamente perjudicial. Al contrario, la defensa propuso una serie de mecanismos que podrían haber permitido el juzgamiento de Suárez sin que los jurados accedieran al conocimiento del dato controvertido, o al menos disminuyeran notoriamente esa posibilidad. En fin, no era algo que quedara fuera de toda previsibilidad, como que la jueza, con esto, yo no puedo controlar a los testigos, yo no puedo, parecía que se lavaba las manos como que ella no podía manejar esa situación. Y acá lo que está diciendo el tribunal es, sí, señor, sí, señora, usted tenía el poder de poder controlar qué información se introducía. Y eso es lo interesante del caso. El caso viene a mostrar que solamente la prueba que tenga que ver con la teoría del caso debe ser introducida. Es decir, que a la hora de admitir una evidencia en un juicio, el tribunal debe analizar sobre la relevancia o pertinencia de la prueba y los jueces deben examinar si hay una norma que imponga la exclusión o alguna otra para excluirla. El jurado escucha evidencia viciada e inadmisible siempre que ocurran dos motivos, o por un defecto de los litigantes o por malas decisiones del juez en el juicio. Acaba de entrar el tema cuando sea por por cuestiones que las partes no hayan introducido y que el tribunal no suplió. Recientemente salió otro fallo también de Buenos Aires, en donde se anuló un veredicto porque las instrucciones no preveían las instrucciones sobre perspectiva de género. No, pero ahí no te anticipo, porque ese fallo seguramente lo comentemos No, no importa, pero otro quiero martes. decir, No, acá no, no tenés- nos quemes fallos. no, no los quemo, es muy interesante también, porque tampoco tengo no tengo una respuesta sobre ese tema. Es decir, si las partes no lo plantearon, ¿por qué el tribunal tiene que hacerlo? Si las instrucciones se basan también de eso, ¿debe el tribunal hacer esas instrucciones igualmente? Es un tema interesante. Pero bueno, no me quiero extender más. eh, sí les quiero agregar un dato de color, que la semana pasada también hubo un fallo de la Corte de Nueva York de un caso muy conocido por todos, que es el caso de Harvey Weinstein, el, el productor de Hollywood. ¿Se acuerdan que fue el que generó toda la movida del Me Too en Estados Unidos? Bueno, el tribunal, por 4 votos contra 3, ordenó un nuevo juicio en un caso porque dijeron que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes. ¿Sí? Por delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió ningún propósito material al hecho que se estaba investigando. De la misma manera que yo les comenté que los testigos empezaron a agregarle hechos y nuevas denuncias, esos hechos no venían a probar el hecho. Haga la denuncia, investiguese ese hecho, pero uno no puede empezar a agregar a través del testimonio otros hechos que no hagan al objeto. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, porque se introduce información que no es correcta y después es muy difícil lograr sanear esa contaminación. Por eso creo que este fallo es muy, muy paradigmático, porque realmente no suelo leer fallos en donde con tanta vehemencia defiendan la actitud de un defensor que permanentemente está tratando de cuidar esto, cuidar al jurado de esta información, y la jueza con la libertad probatoria y con el no puedo prever lo que va a pasar, se lava las manos. Así que bueno, se los dejo como tema para discutir. ¿Guastela quiere hacer alguna intervención por el momento? Se cuida la garganta para el final. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público que quiera hacer ahora? Se los anticipo. Ahí Raúl me levanta la mano y voy. Se lo anticipo porque Rodolfo, como la implementación del juicio por jurado va a arrancar por el norte de Santa Fe, lo trajimos exclusivamente para tratar problemas un poco más específicos en el tema de la implementación. Así que por eso les aclaro, no, arrancamos de atrás para adelante por una cuestión de que el fallo estaba vinculado a lo que Malena quería tratar. Entonces, por eso arrancamos con valoración probatoria, permisibilidad de la prueba o no, admisión, pero ahora nos vamos más a implementación práctica en sí misma. Así que si alguno tiene una pregunta,
Hágala ahora. No, pero una pregunta ahora, Raúl, o vamos con Rodolfo. Bueno. Bueno, esperamos, Rodolfo, entonces lo escuchamos a usted primero y después largamos todas las preguntas juntas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Instituto Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario. Eh, yo voy a comentar algunos aspectos y de paso pasarles un avisito que justamente el próximo jueves voy a dar un curso de 4 horas. Están todos invitados y vamos a hablar específicamente de varios aspectos relacionados con esta implementación que se viene, sí o sí. Rafaela tiene este raro privilegio de ser la primera. Es un desafío muy fuerte, pero bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Una pequeña aclaración también quería hacerles a inicio que estoy recientemente jubilado, así que actualmente no estoy ejerciendo la profesión. Pero bueno, estoy dedicado a difundir esto que fue mi tesis doctoral, ¿no? Justamente el juicio por jurados y puntualmente la selección de los miembros del jurado. Ustedes saben que en cuanto a la mecánica o la secuencia de esta implementación, se parte de ese sorteo inicial que se celebró hace unos días del padrón electoral. Luego viene o está ya en curso un proceso de depuración. Luego se notificará a los sorteados, una notificación que se hará efectiva, según lo dispuso la Corte, a través de oficiales notificadores, lo cual ya nos va a plantear un pequeño problema, porque, bueno, la circunscripción número 5 es muy vasta, muy extensa. Calcule que estamos hablando de Rafaela, estamos hablando de Frontera, que está 50 kilómetros al oeste, estamos hablando de Sunchales, 38 kilómetros al norte, pero estamos hablando de Ceres, San Cristóbal, Tostado. Tostado nos separan 3 horas de viaje, 265 kilómetros, y bueno, el sorteo va a abarcar, conforme lo establece la ley, personas, ciudadanos de esas distintas localidades y diría yo distintos entornos culturales también. Pero bueno, esa notificación la llevaría a cabo los oficiales notificadores que están siendo justamente capacitados para ello. Luego se confecciona el listado definitivo, luego se publica en el boletín oficial de la provincia por 3 días. Hay un periodo de observaciones a ese listado que aparezca en el boletín oficial de 15 días corridos. Y el paso siguiente es que la Oficina de Gestión Judicial lleva a cabo una audiencia en la cual va a sortear de ese listado ya depurado, va a sortear 36 candidatos, que es lo que establece la ley. Que desde ya podemos anticipar que quizás nos quedemos cortos, porque hay que ver qué grado de respuesta va a haber por parte de la gente que fue notificada. Yo he recorrido todas las provincias y he visto que en la mayoría de ellos ese universo de 36 se ha visto incrementado. Estamos hablando de provincias que lo tienen establecido en 48, otras provincias en 60. Pero bueno,
es un problema que podemos tener. En esa audiencia de la OGJ se fija también la fecha de la audiencia de Guadir, o la audiencia propiamente dicha de selección de los miembros del jurado. Las partes pueden solicitar en esa audiencia que se remita a esas 36 personas a notificar, se les remitan cuestionario. Eso es un cuestionario que trata de recoger información que en realidad es consensuado, es decir, entre las partes, y el juez también interviene. Y esto es muy importante, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Fiscalía y defensa, hay que ver bien qué preguntamos allí a esas personas. Es un cuestionario que tiene un gran valor porque de alguna manera favorece la sinceridad. ¿Mm? No es lo mismo que la persona por escrito, tranquilo, desde su hogar, conteste determinadas preguntas a que lo tenga que hacer en la audiencia de Guadir, en presencia del juez y de las partes. Pero bueno, está previsto que se redacte ese formulario, ese cuestionario, y es muy importante ya ahí que las partes sepan bien qué preguntar. Obviamente que si hay disenso, es el juez el que decide, y esa decisión es irrecurrible. Las respuestas a esos cuestionarios, dice la ley nuestra, que se va a entregar a las partes antes de la audiencia de Guadir. Fíjense que allí encontramos un problema, quizás una crítica que uno pueda hacer, porque ¿qué es esto de antes? O sea, hay una absoluta indeterminación. O sea, ¿en qué momento las partes van a tener acceso a esa respuesta? Porque tiene que ver con lo que luego voy a decir de la Guadir. Pero bueno, esa convocatoria, entonces, a los sorteados para tal fecha, esa audiencia de Guadir, la ley prevé que no hay revelación de la identidad de esos candidatos, salvo que las partes lo soliciten 48 horas antes de la Guadir. Este es un problema muy serio que ya podemos avisorar, porque en general la doctrina nacional e internacional justamente lo que trata de lograr es que las partes tengan conocimiento de quiénes son esas personas a las cuales se van a enfrentar, digamos, en una audiencia de Guadir. Y si ese conocimiento no viene dado desde algunos días antes, realmente va a ser extremadamente difícil que en esa audiencia de Guadir las partes lleguen a decidir una eventual recusación, lleguen a decidir si están frente a una persona que puede decidir con imparcialidad o no. Otras provincias tienen previsto que esa información esté a disposición de las partes una semana o 5 días antes de la Guadir. Eso depende de cada provincia. Pero insisto, es una cuestión que lleva a que las partes en esa audiencia de Guadir tengan muy poco tiempo para saber quiénes son todas esas personas, los cuales, bueno, está bien, uno puede decir, bueno, pero puede recusar, bueno, pero sabemos que las recusaciones tienen un límite. La recusación con causa no tiene límite, pero la recusación sin causa
tiene un límite de 4 por cada parte. Entonces, pero bueno, llegamos a la audiencia de Guadir, que no necesariamente debe ser pública, sino que yo lo que he recorrido en las provincias generalmente se hace en lugares alquilados por los poderes judiciales de las provincias, en lugares amplios. En este caso, en el caso puntual de Rafaela, aparentemente la decisión es desarrollarla inclusive en el mismo lugar donde se va a desarrollar luego el juicio, porque lo normal, y lo establece la ley, es que el juicio comience inmediatamente después de celebradas audiencias de Guadir, o en todo caso no más allá de 24 horas después. O sea, pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos previsto que el juicio se desarrolle en una sala de audiencia, que es la que normalmente se utiliza para los juicios orales, que ya de por sí es chica. Y ustedes calculen que en el juicio por jurado tenemos que albergar a 14, o sea, 12 titulares más 2 suplentes. Las partes que muy probablemente estén asistidas por varias personas, o sea, no va a haber un fiscal y un defensor, va a haber fiscales adjuntos, defensores adjuntos, y tiene que haber lugar para el público, porque por reducido que sea, pero si el juicio es público, bueno, tenemos que tener eso previsto. Bueno, esa sala de audiencias se está acondicionando justamente en estos momentos como para, de alguna manera, adaptarla a esta necesidad. Realmente el tema de la audiencia de Guadir es un punto álgido. Yo diría que hay 3 aspectos o 3 momentos claves en todo este proceso. El primero de ellos es audiencia preliminar. Muy buena referencia hizo Malena al caso Suárez, y hay que felicitar a la defensora. Esa audiencia preliminar, no hay en este momento todavía una expertise, una experiencia, porque no es exactamente igual a la que se celebra hasta este momento. O sea, la audiencia preliminar en un juicio por jurado tiene sus particularidades, tiene sus exigencias. Fíjense ustedes que en el curso que llevó a cabo la Corte Provincial destinado a jueces, bueno, justamente se hizo hincapié en este tema, ¿no? De la audiencia preliminar, la necesidad de que el juez, bueno, se instruya acabadamente de los, digamos, las exigencias, los requisitos que establece y que bien señaló Corbalán, el Malena, en cuanto a la pertinencia, en cuanto a la admisibilidad o no de la prueba, pero también es una audiencia que exige un laboreo distinto por parte de las partes. O sea, tanto Fiscalía como Defensa tienen que ir a esa audiencia sabiendo exactamente cuál es su teoría del caso. Y en función de cuál es su teoría del caso, proponer determinadas pruebas. Porque no es cuestión de decir, bueno, propongo el testimonial de fulano de tal. ¿Por qué? ¿Para qué le va a preguntar? El juez le va a preguntar. ¿Usted para qué? ¿Qué intenta demostrar? ¿Mm? O sea, hay recaudos exigibles que puede que el juez no los advierta, pero luego podemos tener problemas como ocurrió en el caso Suárez y que bien detectó la defensora. El otro momento álgido de un juicio por jurado es el tema de las instrucciones.
Las instrucciones, estos también se litigan. Las partes también consensúan con el juez, pero la recomendación siempre es, bueno, estar muy atento a la parte a ver que si no hay acuerdo, bueno, que no haya acuerdo, pero dejar sentado el desacuerdo, porque eso va a ser sin duda de utilidad para un eventual recurso de revisión. Y el otro punto, obviamente fuerte, álgido, es el tema de la audiencia de Guadir. Para la audiencia de Guadir, insisto, yo he visto en otras provincias que las partes se han asesorado por medio de psicólogos, llamados psicólogos sociales, acerca de cómo encarar esa audiencia, es decir, qué preguntar, cómo preguntar y a quién preguntar. Es una audiencia que realmente en la práctica lo que hemos observado dura demasiado poco tiempo. La recomendación que hacemos es que tenga que durar todo el tiempo necesario. No quedarse corto con las preguntas, digamos. Porque si nosotros fallamos, si todo el sistema falla en la selección de los miembros del jurado, se cae todo el sistema. Entonces es un punto neurálgico y por eso digo que es fundamental que con anterioridad a la audiencia las partes puedan consultar con especialistas en la materia, serían psicólogos, munidos de la información que recogen de esos cuestionarios, para saber entonces qué preguntar, cómo preguntar y a quién preguntar. Porque si no llega el momento de las recusaciones y uno no sabe qué hacer. Eso lo he visto, hay audiencias que duran 40 minutos y no tiene sentido, no tiene sentido. El sentido de una audiencia de Guadir es determinar, obviamente, que cada parte buscará, digamos, las personas que más afines de su teoría del caso, pero con buen criterio, con autores como Sabelli, hablan de deseleccionar, en el sentido de que no es que yo elija sino a quién quiero, sino que yo elijo a quién no quiero. Me tengo que dar cuenta de los sesgos, de los prejuicios. Y bueno, es un tema fundamental porque tiene que ver con la representatividad. La representatividad es el meollo de un sistema de juicio por jurado. Porque fíjense, si yo tengo el derecho a juzgar a mis pares, y mis pares tienen derecho a juzgarme a mí, bueno, yo tengo que saber, bueno, pero ¿quiénes son mis pares? Y los que me representan. Bueno, pero soy parte de una comunidad, entonces, bueno, los que representan a esa comunidad, de ahí viene el concepto del fair cross-section of the community, de que hablan los norteamericanos. Ahora, no todas las voces o miradas tienen que estar representadas, porque de lo contrario no tendría sentido la Guadir. Lo que debe primar es el concepto de la imparcialidad, de la imparcialidad. Y fíjense, hay provincias, no es el caso de Santa Fe, hay provincias como Neuquén, como Río Negro, como Chaco, que habilitan o disponen que si las personas involucradas, imputado, víctima, pertenecen a determinadas etnias, bueno, el jurado debe integrarse con representantes de esas etnias en forma parcial o en forma total si ambos, imputados y víctimas, son miembros de determinada etnia. ¿Y por qué? Porque se trata de gente que tenga el mismo entorno cultural para poder decidir.
Neuquén lo tiene específicamente dicho, lamentablemente no en nuestra ley. Dice que los miembros del jurado deben pertenecer al mismo entorno sociocultural del acusado. Y fíjese, dice la legislación neuquina, debe haber una justa proporción entre jóvenes y adultos mayores. La misma disposición tiene Río Negro, que dice que haya personas mayores, adultos y jóvenes. Me ha tocado ver un juicio por jurado en una provincia donde yo observaba a los miembros del jurado, eran todos de la misma franja etaria. Es decir, está bien, un proceso de sorteo y demás, bueno, aleatorio. Bueno, pero el ALIA ahí había jugado en contra de una adecuada representatividad. ¿Por qué? Porque no pueden pertenecer, no deberían pertenecer, entre todos jóvenes de entre 30 a 35 años de edad, todos. Entonces, sería bueno acá tener presente esa distribución. La ley, ustedes saben, establece varios requisitos, eh, digamos, para ser miembro del jurado, que bueno, cabe remitirse, ¿no es cierto?, a lo que la ley establece en ese sentido. Llama la atención, en este caso puntual de la ley santafesina, la facultad que se otorga a la fiscalía, al órgano fiscal, en el sentido de que el juicio por jurado es obligatorio, pero si el acusado renuncia o manifiesta su intención de renunciar, bueno, esa renuncia no vale, salvo que el fiscal esté de acuerdo con esa renuncia. Con lo cual, no sabemos por qué se ha otorgado ese privilegio, digamos. Doctor Eh, Sender, sí, disculpe la interrupción. Quedé pensando, y no quería sí, dejar pasar el momento. Según usted, sí, porque es una cuestión aleatoria, obviamente, pero si en ciertas localidades solemos tender una cierta edad más determinada, por así decirlo, más joven o más vieja o como sea, este, uno podría llegar a solicitar un nuevo sorteo si detecta que de los 30 y, ¿cuántos son? ¿36? Si de los treinta no, y seis seleccionados se viola esa paridad o el sorteo es no, no, inmutable. no, no está previsto, no está previsto porque la ley no habla nada al respecto. No es como en otras provincias donde las otras provincias tampoco lo establecen de forma taxativa, dice se tratará, dice tanto Neuquén como Río Negro, se tratará de que las personas no pertenezcan a la misma franja etaria. Pero acá no tenemos ni disposición, o sea, tenemos que partir del ALEA, del azar, y bueno, por eso decimos que sería útil una disposición, que hubiese habido una disposición que habilitara esa posibilidad de decir, ah, no, bueno, pero mira, acá el ALEA resulta que de alguna manera va a contramano de un elemento tan fuerte como es la representatividad. Entonces, ¿entienden? Pero no. Yo no advierto que haya posibilidades de plantear ninguna objeción legal en ese sentido. Eh, Obviamente que también acá tenemos que hacer hincapié en lo extraordinario que significó para nuestro país el hecho de la incorporación de las mujeres en la misma cantidad, ¿no?, de jurados mujeres que varones. Eso le llamó mucho la atención a los norteamericanos cuando vinieron a participar de un congreso en Neuquén, eh, porque esto es un caso único en el mundo. Si no existe ninguna legislación en el mundo que otorgue esa paridad de género, que realmente es interesante. Yo en la tesis doctoral lo
lo justifico no solo por el lado del feminismo, o digamos, el empoderamiento que obviamente hay que otorgar a la mujer, que tiene todo el derecho del mundo, sino hasta por cuestiones demográficas. Si sabemos, de acuerdo a los resultados de los censos, que la mitad de la población es mujer, es más, siempre hay un poco más de mujeres, eso, todo censo de tener lo siguiente. Bueno, a ver, si yo hablo de una muestra representativa, ¿cómo puedo tener 8 varones y 4 mujeres, por ejemplo? No sería lógico. Pero bueno, no es algo, un punto fuerte. Todas las provincias eh, que son soberanas en ese sentido, podrían haber dispuesto otra cosa, pero todas las provincias han habilitado esta paridad de género. En la parte de yo quería hacer esta recomendación también, insisto, lo voy a desarrollar más el próximo jueves, pero fíjense, la forma de redactar un cuestionario y la forma de armarse un pliego de preguntas para la UADIR es muy distinto, porque en el cuestionario las preguntas tienen que estar direccionadas a que la respuesta sea sí o no, sí o no. Entonces yo recojo esa información y en la audiencia de UADIR no debo caer en el error de formular preguntas de forma tal que la persona me diga sí y me diga no, porque eso no sirve porque recojo muy poca información, ¿no? Entonces yo podría decir, a ver, hay ejemplos, eh, yo no puedo limitarme en Aguadilla a decir, usted sabe que la Fiscalía es el órgano del Estado, digamos, tiene que probar y hasta que no se pruebe la persona es inocente de acuerdo a la Constitución. ¿Usted sabía? Sí, sí, no sirve. Yo tengo que decir, bueno, a ver, en ese caso puntual, ¿usted qué opina si hay un caso, digamos, de que no hay pruebas suficientes? O preguntar, ¿usted qué opina de una disposición que tiene la Constitución Nacional, de que es el Estado el que debe probar? Bueno, hay todo un arte en la manera de formular las preguntas, que eso se aprende, eso se estudia, hay técnicas para tratar de obtener de esa persona la información que yo necesito para la teoría del caso. ¿Mm? Y bueno, eh, eso es lo que hay muchas posibilidades. Yo tengo que investigar, tengo que darme cuenta de los prejuicios que puede tener una persona, pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay dos tipos de prejuicios. Hay que ver un poco lo que dicen los psicólogos. Están los prejuicios explícitos, eso, bueno, uno se puede dar cuenta, porque hay manifestación o exteriorización del prejuicio, y hay prejuicios implícitos, que motivan determinadas actitudes, las cuales nos llevan a su vez a determinados comportamientos. Bueno, de eso me tengo que dar cuenta. Me tengo que dar cuenta cómo, a través de preguntas, en una UADIR. Nada menos que esa tarea es la que tenemos a cargo, van a tener a su cargo las partes. Por eso digo que es un momento fundamental y que debería durar más tiempo. Cuando la audiencia de Guadir de Trump, ¿cuánto duró? 4 o 5 días. O sea, a ver, yo entiendo que hay razones de celeridad que impulsan todo el procedimiento, es un principio. Ustedes saben que estos juicios no duran más de 3, 4, 5, a lo sumo 6 días de audiencia. Pero bueno, yo creo que hay que pasar más tiempo en las Guadir. Y Y otra cosa que quería conversar, bueno,
hay muchos aspectos. La unanimidad del veredicto, eso está claro, está demostrado, se discutió mucho en Estados Unidos, eh, hasta que finalmente la Corte dijo, no, a ver, tiene que haber unanimidad. La unanimidad garantiza que todos decidan, puedan hablar. eh, Eso es otro aspecto a ver, porque a ver, en un aguadero yo tengo que darme cuenta si hay una persona que es autoritaria, porque esa persona autoritaria después va a ser la que va a llevar la voz cantante en la etapa de deliberación. Entonces me puede contaminar una personalidad avasallante, que los demás callen y dice así, bueno, sí, está bien. ¿Me entiendes? Hay muchas actitudes que uno tiene que ir descubriendo, ¿no? En esa tarea. Y bueno, esas son las cuestiones que yo quería plantear así simplemente eh, para conversar o para, bueno, tener presente, ¿no? Así que bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran formular. Bien, entonces, Bruno, ¿querés arrancar vos con alguna pregunta para Rodolfo o voy al panel? Lo tengo a Raúl pendiente. No, se arrepintió de la pregunta, Raúl. Retiró la pregunta, sí. Que quizás ya fue contestada. ¿Nada? ¿Saben qué? Bueno, Una cosita quería agregar. Fíjense, esto es una recomendación también para, digamos, las partes, eh, fiscales, defensores y querellantes y abogados particulares. Claro, antes uno que tenía que convencer a un juez. Esto es muy distinto, que hay que convencer a 12 personas. A 12 personas a las cuales no conozco. ¿Mm? Entonces tengo que tener ciertas características y ciertas dotes histriónicas, en el buen sentido de la palabra, ciertas dotes actoriles. ¿Eh? Tengo que inspirar confianza, tengo que ser amable, no tengo que juzgar la respuesta, así sea una respuesta estrambótica, que esté años luz de lo que uno piense, la respuesta que brinda, ¿no? El candidato. No, acá no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, no juzgar, mostrarse no formal, eh, la formalidad va a venir después. Cuando son seleccionados esos 12 o 14 y se les toma juramento o promesa, ¿no? Eh, bueno, ahí viene la formalidad, pero acá no, tiene que ser un conversatorio de alguna manera, ¿no? Entre las partes y los candidatos. Eh, Fíjese que bueno, entonces hay un montón de recomendaciones, tomar notas. Ustedes pueden pedir que se tome el aguadir por segmentos. Eso tiene que estar de acuerdo las partes del juez, pero es una buena idea. Decir, bueno, en lugar de tengo 36, bueno, ¿por qué no hacemos 3 tandas de 12, por ejemplo? Eso se puede. Eh, y bueno, pero es fundamental tener bien en claro la teoría del caso porque tengo que alentar la honestidad, tengo que alentar la ingenuidad, si se quiere. Tengo que hacer preguntas simples, con lenguaje muy simple. ¿Eh? Lo mismo cuando uno redacta las instrucciones. Por favor, eso es fundamental. Nada de tecnicismo, sino que tiene que ser algo que un ciudadano común que no tiene conocimiento jurídico, y se trata de eso, de que no tenga, por eso no pueden ser los abogados, ni los abogados, ni escribanos, ni procuradores. Otras provincias, por ejemplo, Entre Ríos, agregan hasta los martilleros, que tampoco podrían integrar el jurado. Bueno,
lenguaje así muy simple, analizar un poco también lo gestual, es decir, esa persona está ahí, a ver, me mira, no me mira, baja la cabeza, gira, está atento, está a gusto o está a disgusto. Porque si está a disgusto, lo más probable es que en el momento de la etapa de deliberación diga, bueno, muchachos, a ver, esto hay que resolverlo rápido. Y no es así. La ley con buen criterio dice, bueno, a ver, la deliberación no puede durar menos de 2 horas. Y no puede durar menos de 2 horas. Tampoco Doctor establece Sender, un plazo máximo, ¿no? Sí, disculpe, perdón. lo interrumpo porque si no, Guastela lo estoy viendo, está muy ansioso, dice que es muy breve, sabemos que es mentira, pero le vamos No, a ceder la palabra. sí. Bueno, gracias, Gustavo. Lo mío va a ser muy breve. Primero, los agradecimientos de rigor histórico a Raúl en nombre de todo el instituto, porque siempre que el instituto crea que yo tengo algo para decir, es siempre un motivo de honra para mí. Entonces, yo siento el instituto no solo mi casa, sino también mi refugio. Eh, Antes de decir algunas cositas muy chiquitas, algunas aclaraciones. Primero, celebro la buena voluntad que hay de parte del gobierno provincial de poner esto en funcionamiento a como dé lugar. Esto a mí me parece importante destacarlo porque parecería que uno viene con crítica. Los que me conocen saben que yo soy Juan José Crítica. Entonces, que uno viene con crítica y viene a torpedear. No, al contrario, es porque todo es mejorable y estaría bueno que funcione de la mejor manera posible. Soy el primer interesado en que esto funcione. Entonces destaco esa buena voluntad, pero sí vengo a hablar de alguna cosa que yo vi desde una visión mucho más humilde, no tan experta como los dos oradores anteriores. Creo en la importancia de la legitimidad política del juicio por jurados populares y por eso me parece importante destacar la voluntad política. eh, y ya un poco a esta altura me tienen sin cuidado lo que digan los jueces profesionales, sobre todo porque ahora Casación Bonaerense se la paso nulificando veredicto. Entonces, la verdad, prefiero los jurados populares. Esto voy a hacer otra pequeña aclaración. Todo lo que diga va a ser exclusiva responsabilidad mía. Brunito Guastela se hace cargo de todo, ¿sí? Eh, Dos confesiones y ya arranco. La primera es que el instituto logró algo que, o por segunda vez en el año, logró algo que yo me había prometido no hacer, que es no leer la ley de juicio por jurado hasta que esto llegue a Rosario. ¿Sí? Yo antes había prometido no leer el proyecto de reforma, vine y comenté el proyecto de reforma, ahora tuve que leer la ley de juicio por jurado. Y segundo, que vengo acá a hablar como casi más como ciudadano que como abogado, si se quiere, porque no es mi área de estudio el juicio por jurado. Entonces yo vine a decir lo que veo. Por un tema de tiempo voy a reducir las sutilezas en mi discurso, entonces seré bastante extremo en mis opiniones, pero más que nada para ver qué opinan ustedes. Yo tengo alrededor de 6, 7 puntos. Hay uno que engloba casi todos, que me pareció importante traer para destacar. El primero es todo lo que tenga que ver con publicidad, que la ley eh, no lo aclara mucho, pero yo creo que absolutamente todo lo que pase, la selección de jurado, el juicio por jurado, todo se tiene que pasar por un canal de YouTube. No puede ser que un mocoso de 13 años le reviente la tarjeta al padre, se compre una GoPro y vos puedas ver hasta la ventana de la vecina de atrás y acá no podamos transmitir un juicio por jurado. Esto es ridículo y me niego a asumir que esto pase. Tiene que haber un canal de YouTube. No me interesa cómo, son 2,50 mangos. Otra cuestión. Se habló del tema de las instrucciones iniciales, finales. Me parece muy correcto. Ahí se supone que se las van a entregar por escrito las instrucciones a los jurados. Sí, sí. Hay una parte de reglamentación en todo esto que todavía no está con la ley. Yo quisiera que el gobierno provincial tenga la buena voluntad de ver la manera, la forma de traer o de que interrumpa en ese punto a alguien que haya estudiado, o sea, una profesora de lengua. No hace falta comunicación. No hay nada más aburrido en el mundo que leer un escrito de un abogado. Abuso de la voz pasiva,
Abuso de los los tuyos. gerundios. Excepto los tuyos. No, yo sé que yo me duermo leyendo las cosas que escribí, son geniales, ¿eh? Pero la comunicación la tengo que trabajar, yo lo admito. Y esto es muy importante porque si no, la gente que está ahí no va a saber. Le vamos a transmitir algo que van a leer una escritura y a la gente la embola. A ver, seamos serios. No le interesa leer cosas difíciles, quieren las cosas claras, sujeto, objeto, predicado. Punto. ¿Qué más? Ah, bueno, hay un tema con las listas que también se tocó brevemente. Hablaron de los conflictos de las notificaciones, de las listas. Yo, la verdad, los invito a leer la ley. Es larga la ley, ¿eh? Los invito a leer la ley. El tema de cómo se hace la lista y cómo se llega al final tiene más vuelta. La verdad que podrían haber simplificado la cosa. Yo, sin saber absolutamente nada de gestión, me parece un montón. La verdad, a mí me parece un montón. Pero bueno, lo podemos debatir. Sí me quedó ahí un temita con la selección de jurado, que es un tema más del ejercicio profesional nuestro, por el tema de cuándo sabemos los nombres de los seleccionados para la audiencia. En la misma audiencia, 48 horas antes, está claro que yo como profesional voy a hacer una investigación de fuentes abiertas, o sea, me meto en internet y las redes, si son públicas, las voy a arrasar. Me queda la pregunta ético-moral / delictiva de si yo hago un perfil falso para poder franquear la privacidad de alguna de esas redes sociales y hacerme con información que a mí me sirva para la audiencia de selección de jurados, o eventualmente contactar con un tercero que ya tiene esos permisos porque es amigo, por lo que fuere, y pedirle esa información. Esto es algo que por ahí la reglamentación puede tratar. Cuarto punto, esto lo hemos mencionado cuando tratamos en su momento el Código Procesal Penal hace años atrás, volvió con la ley de víctima y está en la ley de jurado, que es que el Estado se va a hacer cargo de los gastos. Yo, nada, no quiero que esto quede declamativo. Me parece importante que esto suceda. Es más, yo personalmente me ofrezco a presentar notas y a molestar para que esto ocurra. ¿Sí? Es un servicio incluso que tendríamos que brindar lo que estamos interesados en que esto funcione. Porque son 2 mangos, de nuevo. ¿Ah? No, eso es el estipendio, pero los gastos, los viáticos. Quinto, problemas de espacio. La ley no hace referencia a temas de virtualidad, lo cual yo celebro, de acuerdo a lo que dijo el doctor Sender y demás. La parte gestual es cierto. Se supone, da incluso una distribución de la sala de audiencia. Por la distribución que da y atento a la cantidad de personas, y suponiendo que sean un imputado y 2 acusadores, una cosa así, tiene que ser grande la sala. Casi tan grande como esto, diría. ¿Por qué? Primero porque tiene que haber una distancia reglamentaria. Cualquier juicio tiene una tensión natural entre las partes y depende del tipo de imputado que te toque, por ahí está medio crazy, ¿sí? Hay que tener cuidado. Más teniendo en cuenta que Santa Fe tiene 4 puntos en donde se habilita el juicio por jurado, que son todos casos muy extremos, muy horribles y muy tremendos, ¿sí? Además, hay que pensar que, además del espacio de juicio que podría ser tenemos que tener una sala contigua para cuando querramos sacar al jurado, porque se supone que las partes tienen que litigar algo, o cuando vayan a deliberar, que no pueden entrar y salir todo por la misma puerta porque es para quilombo. Ah, sí, acá mi socia me marca, como siempre me apunta, que ella escuchó una anécdota o le contaron una anécdota en donde un imputado se cruza con un miembro del jurado en el baño del recinto. Y eso no puede pasar. Sí, porque estas son las cuestiones operativas que hay que prever de antemano. Sí, Sí. hay buena voluntad, yo destaco la buena voluntad, pero estas cosas no pueden ocurrir, porque si no corremos riesgo de nulificar todo y hacerle mala fama a un instituto que en sí es noble. Bueno, después está el otro problema de espacio que es, está bien, tenemos la sala de juicio, tenemos la salita de la deliberación donde los ponemos, todo, fantástico. 4 o 5 días un juicio. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos a la casa? Le pagamos la sube, le pagamos el pasaje, porque le vamos a pagar, pero lo mandamos a la casa. ¿Cómo haces para mandarlo a la casa? En una plaza tal vez como Rafaela, que es más chica, yo lo puedo entender. Puede llegar a haber ciertas cuestiones de seguridad, que es el último punto, que es el que engloba todo esto, que están mucho más controladas. Pero acá en Rosario,
yo no sé, yo no tendría ganas de ser jurado bajo esa circunstancia, ¿qué querés que te diga? Acá están siempre al borde de liquidar a algún ciudadano común, han seguido a jueces con el auto, han baleado el Centro de Justicia Penal, no sé, me parece que esa parte debería estar operativa mucho más rápida y tendría que ser pensada de antemano. El sexto punto, que se relaciona un poco con la cuestión de la seguridad, tiene que ver con el secreto de la deliberación y de las opiniones, que incluye lógicamente el contacto con las redes sociales. Porque de nuevo, si vos mandás a un jurado a la casa, ¿qué es lo primero que va a hacer? Y va a agarrar el teléfono. Ya en la salita de deliberación nomás va a agarrar el teléfono. Y si agarra el teléfono porque tiene contacto a internet, y si tiene contacto a internet es porque lo puede contactar cualquiera desde la cárcel amenazándolo. No. No, que hay ciertas reglas que tienen que cumplir los jurados. Entre ellas está en no publicitar nada de lo que pase, no hablar en redes sociales sobre lo que está pasando. Hay un montón de Pero eso cosas. no evita que lo Bueno, contacten al jurado desde afuera. vos no podés meterlos a todos abstraídos de todo, pero sí hay reglas que se cumplen que si alguno incumple, puede ser apartado del jurado. Claro, pero yo no estoy hablando de que incumplan ellos las reglas, sino que los aprieten porque no los pueden aislar del mundo. Porque de hecho, si ustedes piensan, la única manera de aislarlo al punto tal que no tengan contacto con nada es encerrarlo en la cárcel. Entonces, es raro. No, Sí, en una me cárcel, vos lo permite, querés encerrar en un cuarto de hotel, me parece bien, pero sigue siendo un encierro preventivo. El tema de los policías es todo un tema, porque también es un tema que tengo anotado que dice que el custodio que va a estar con los jurados no va a pertenecer a las fuerzas públicas, con lo cual puede ser, no sé, un empleado de Prosegur, no se me ocurre. ¿Sí? No, no se rían, che. Bueno, toda esta cosa hay que pensarla, que yo hablo, insisto, desde colgado desde el alambrado, desde la barra brava de la ciudadanía, porque hay cosas que me llaman la atención. Pero insisto en esto, yo quiero que esto funcione. No, no es para cascotearlo, es sentémonos y pensemos todo cómo podemos hacer con esto, ¿sí? Porque no caigamos en la entelequia abstracta. Pensemos en el tipo de a pie que viene un día, llega al tribunal y se encuentra con un oficial que ya tiene que tener buena voluntad para guiarlo hasta el lugar donde va, tratarlo bien, con dignidad, ofrecer pagarle la sube, ¿sí? Si no pasan esas cosas, va mal el instituto funciona. El instituto funciona. Que nosotros nos resistamos porque no queremos abandonar el poder de los jueces profesionales, fantástico, pero digámoslo. Sí, pero el instituto funciona y para que funcione todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo, humildemente, como soy un tirapiedra, hago mi parte, vengo y hago la crítica constructiva. Entonces, desásnenme de cómo vamos a hacer esto. Yo estoy totalmente dispuesto a dar todas las soluciones posibles, pero son 4, 5, 6 cuestiones que a mí me surgieron cuando iba leyendo la ley. Pero me interesa escucharlo a ustedes para ver cómo podemos solucionar esto. ¿Qué sé yo? Yo había pensado en proponer el auditorio del Colegio de Abogados, que tiene 110 lugares para hacer la audiencia de selección de jurado acá, por ejemplo. No veo por qué no. Es más, está hasta distribuido geográficamente para que así ocurra. Bueno, pongámoslo a disposición, que leve una nota del colegio y que diga, miren, si ustedes quieren hacer la primera audiencia de selección de jurado en Rosario, el colegio pone el auditorio, ustedes pongan la seguridad. Sí, algo. ¿Sí? Es solamente eso. Muchas gracias. me permite, agradezco. Las respuestas obviamente las tienes todas el doctor Sender, que es por eso No, arranca por no, Rafaela, porque las tiene él. no, Así que todas pero tus dudas, Bruno, las va a responder el doctor ahora. bueno, coincido plenamente con lo manifestado, coincido, es así. A ver, no, en cuanto a la publicidad, canales de YouTube, hay algunas provincias que ya lo tienen. Acá se podría instrumentar perfectamente, pero hay provincias que ya se transmite todo por canales de YouTube. En cuanto a perdón, la simpleza en las instrucciones, sí, es lo básico, es lo que habíamos señalado, hay que hablar en lenguaje simple, por favor. ¿Es un proceso engorroso? Sí, y esa es otra crítica. En algunas provincias más todavía, pero sí, bueno, yo una de las cosas que había propuesto en la tesis esta mía es justamente simplificar todo ese proceso, pero bueno, hoy por hoy eso es lo que tenemos.
Que el Estado se haga cargo de los gastos, sí, claro. Está previsto que el Estado paga los gastos de movilidad. Por ejemplo, ya te digo, sale sorteado un juicio, lo hacemos en Rafaela, sale sorteado uno de Tostado que está a 265 kilómetros. Bueno, tengo que pagar viáticos. Está previsto, lo he visto en otras provincias, cómo funciona, se le paga un almuerzo, porque generalmente las audiencias empiezan 9 de la mañana y suelen terminar tipo 3 4 de la tarde. eh, se le paga, no, de verdad, medio use por cada día de juicio. Bueno, el tema edilicio, o sea, toda esa logística es tremendo, es muy importante. La sala, bien lo dijo usted, debería ser grande, medianamente grande. Eh, Tiene que haber también un lugar para que el jurado se retire a deliberar. Tiene que haber un lugar donde vayan los testigos, digamos, que no pueden estar presenciando, obviamente, el debate. Bueno, con accesos, con salidas, ingresos, bien armadito todo. No es ¿Rafaela tiene sencillo, algo no de es muy todo eso, común. doctor, o estamos, Bueno, además de las ganas? no, no, la poca información que tenemos hoy por hoy del Colegio de Abogados es que se está haciendo, refaccionando la sala y bueno, están previendo todos estos detalles. A ver, yo no creo que haya acá un juicio antes de noviembre, ¿no? Por empezar, ese cronograma que determina el decreto del gobierno es tentativo. Pero bueno, el contacto con Internet, porque claro, esa persona se va a su casa. Está previsto, en determinados casos se puede ir a lo que se llama el secuestro del jurado, es decir, lo alojo al jurado en un hotel y trato de aislarlo del mundo exterior, lo cual tampoco es fácil de lograr, ni mucho menos. Miren, es un problema que tienen también los norteamericanos, no hay forma de solucionarlo, porque lógicamente que esa persona va a su casa y va a hablar. Eh, Doctor, acá si bien la doctora Sabrina Superti quiere, no sé si hacerle una pregunta o hacer una reflexión previo a que el presidente del adelante, instituto doctora, haga el cierre formal. adelante. No, un comentario nomás, un simple comentario. Comparto en general todas las preocupaciones sobre la implementación del juicio por jurado, pero me parece importante pensar en lo siguiente. Yo creo que no tenemos que pecar de subestimar a la ciudadanía. Si hay una instrucción que dice que no se puede hablar del caso con ninguna persona, yo confío más en los ciudadanos de a pie que no van a hablar con sus familiares o sus amigos que en los jueces profesionales. Si se le da una instrucción al jurado de que no tienen que tener acceso a Internet, no tienen que ver las redes sociales, no tienen que leer noticias, yo confío más en la ciudadanía que en los jueces profesionales. Entonces, me parece que todos estos miedos que nosotros tenemos parten de no tener experiencia juradista, eh, parten de estar pensando siempre en la patología de lo que puede pasar y no en que es un instituto probado, que funciona históricamente y que es de muchísima mejor calidad la resolución de los casos que los jueces profesionales. Simplemente en las muy pocas experiencias que me han tocado ver, que han sido todos simulaciones y simulacros, las personas que hacían de jurados, que siempre se buscaba que no sean ni estudiantes de derecho ni profesionales del derecho, se tomaban con tanto compromiso un mero simulacro que creo que aún más se van a tomar con muchísimo compromiso cuando se trate de decidir la vida de una persona real. Entonces creo que todos estos miedos que nosotros tenemos, lógico, y pregunto y comparto con Bruno en todo su punteo de cosas de que todo eso tiene que funcionar bien, pero entiendo de que tenemos que confiar mucho más en la ciudadanía y creo que la gente va a respetar muchísimo más las instrucciones de lo que nosotros creemos. Simplemente esa reflexión.
Sí, sí, coincido, hay Ahí que está. apelar a eso. El, Igualmente, el- en Estados Perdón, Unidos, doctor, le contesto a Sabrina un segundo, porque por ahí no se sí, sí. entendió lo que yo quise decir. A mí yo no creo que la ciudadanía vaya a hablar del caso, al contrario. Yo lo que tengo miedo, a ver, para ponerlo con nombres propios, es que por una implementación medio a lo picapiedra, en donde se lo manda a la casa, al tipo lo pueda contactar Guillermo Cantero y decirle, escúchame, ¿cómo va a votar vos? Ese es mi miedo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el contexto me da la razón y eso es lo que me preocupa. Después todo lo otro, no, por supuesto que tengo mucha más confianza en la ciudadanía que en los jueces profesionales, desde el día cero. Yo comparto la preocupación con Bruno y siempre lo hablamos que todos queremos que esto funcione, pero si no hay ciertas premisas básicas de seguridad en las personas, nada de esto tiene sentido. Así que eso es un tema que hay que reforzar y que por supuesto por eso, esa es la razón por la que Rosario va a ver el juicio por jurado dentro de mucho tiempo y por eso le tienen tanto miedo a que venga acá. Y no es lo mismo la idiosincrasia y lo que está pasando en Rafaela que lo que está pasando acá en Rosario. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que en cualquier lugar hay que garantizar que las personas tengan ciertas resguardo de su integridad personal. No solamente del jurado, sino de los testigos. Si no, ningún sistema puede funcionar bien. Yo creo que es la base. Bueno, primero agradecerle al doctor Sender la amabilidad que ha tenido y la forma en que ha eh, manifestado y la que ha compartido, esa es la palabra con nosotros, todo lo que de alguna manera son, e incluso muy remarcado también por Bruno, preocupaciones que se tienen que tener frente a un cambio de sistema. Yo me dejó mucho pensando Sabrina y para mí ni los jueces desconfío tanto ni la gente desconfío. Para mí no es una cuestión dogmática, no estamos en una iglesia. Yo no tengo por qué tener confianza ni desconfianza. Yo creo que todos los seres humanos puede haber dentro de un conjunto de personas quienes tengan algún tipo de actitud y quienes no los tengan. La hemos visto en el Poder Judicial, lo podemos también ver en un jurado. Lo que pasa es que eso no nos tiene que asustar. No creo que es un motivo para inhibir que se establezca el sistema y no creo que sea una contra del sistema. O sea, el mismo riesgo que tenemos entre los dos integrantes de un jurado lo tenemos entre los tres integrantes de una Cámara de Apelaciones. Y sin embargo, no es algo que inhiba el funcionamiento todos los días. Sí creo que lo que hay que hacer y que sí me parece importante en la implementación es tratar de ver todos los problemas que se pueden presentar y a partir de ahí empezar a pensar cuáles son las soluciones. Yo tenía mucha expectativa en la OGJ. No vino nadie de la OGJ porque debe eso preguntarlo, ¿dónde está? Ya buscaron el inmueble donde va a funcionar el juicio por jurado, buscaron qué van a hacer con el jurado si el juicio dura 3 días. Se puede hacer y es muy fácil, ¿eh? Acá trajimos 9.000 gendarmes y los alojó la provincia y paga la provincia, le consiguieron alojamiento. Pero bueno, lo tengo que tener implementado. ¿Por qué? Porque burocráticamente después muchas veces no es un problema de fondos, sino un problema de poder disponer de los fondos, porque burocráticamente tiene que estar la partida y la partida tiene que estar asignada a un determinado gasto, y entonces se traba todo, y el jurado anda ambulando por ahí, y una tontería, porque se puede hacer. Todo esto es prever para que se pueda hacer. Respecto del jurado, cuando le decimos, le damos instrucciones, la va a cumplir o no, yo creo que hay algo muy importante, fundamental acá, que una cuestión de cultura. Y desde ese punto de vista, creo que cuanto más se vaya internalizando esta idea cultural del jurado en la gente, mejor recepción va a poder tener. Sí, nosotros, las experiencias que nos habían contado alguna gente de Buenos Aires, sí hubo mucha responsabilidad en el jurado. Normalmente las personas se sienten que son muy importantes por lo que están haciendo, o sea, le dan mucha importancia a lo que están haciendo, más allá de que puedan estar en riesgo y todo, pero le dan mucha importancia. Y eso es fundamental, porque tenemos gente abocada con interés a la solución de la causa. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, la magnitud de los delitos que van a ser sometidos al jurado. Y el hecho de que hayan decidido políticamente empezar por una jurisdicción pequeña tiene su pro y su contra. El pro que tiene que al ser pequeña a lo mejor la situación es más manejable, pero a la luz de los procesos de selección del jurado creo que el tema se va a complicar y mucho,
¿Por qué? Porque delitos de la magnitud de lo que se van a juzgar dentro de comunidades bastante pequeñas, como aquellas en donde se va a implementar el jurado, va a provocar, yo creo que, un foco de atención muy grande sobre la audiencia de voir dire, más que sobre la audiencia del debate en sí mismo, ¿eh? En una comunidad de mayor extensión, a lo mejor es más sencillo encontrar jurados que no estén de algún modo afectados o contaminados. Pero bueno, eso va a ser bueno porque se va a empezar por algo que va a tener mucho grado de dificultad. Me parece que tendría que ser una situación muy en la mente, por ejemplo, de la OGJ, porque ellos son los que tienen que organizar y de ese punto de vista tienen que ver de qué forma prevén algo que puede llegar a ocurrir, ¿eh? Algo que puede llegar a ocurrir. En las circunscripciones más chicas no es raro que un pueblo sea lo que fue una estancia familiar y sean todos conocidos, amigos, primos. Entonces, bueno, ahí tenemos que tratar de encontrar 12 integrantes, 14 con los 2 suplentes para integrar el jurado. Bien, va a ser un desafío interesante. Pensemos qué problemas nos podemos encontrar para ver cómo los enfrentamos. Ahora, la otra preocupación que yo tenía es que esto es un cambio de sistema. Yo siempre dije que para mí el jurado no es mejor ni peor, es distinto. Y lo sigo pensando. No creo que sea una calidad de justicia mejor el jurado, sino distinta. Y el ejemplo que siempre traemos de Estados Unidos a mí me lo lleva porque Estados Unidos tiene las asociaciones creadas justamente para tratar de revertir los fallos y los veredictos equivocados de los jurados. Entonces, puede ser tan discutible lo que resuelve un jurado como lo que resuelve un juez, pero es diferente. Un jurado resuelve con otra visión y un juez técnico resuelve en otro marco de circunstancia y a veces con otras preocupaciones. Muchas veces, a veces, más preocupadas por mantener la posición que ocupa dentro de la estructura del Poder Judicial que por la resolución justa del caso. Entonces eso lo tenemos que asumir y le da distintas calidades, pero no es mágico. No es que cuando lo dijo el jurado quiere decir que se hizo justicia. Simplemente lo resolvió un jurado y le tenemos que tener respeto por eso, porque tiene una visión diferente. El problema está en que los operadores, salvo el jurado, fíjense algo muy particular, los abogados no podemos integrar el jurado. Y hoy por hoy en la República, en la provincia de Santa Fe, sin jurado, los únicos que podemos administrar justicia, ¿quiénes somos? Los abogados. Algo pasó en el medio que nos llamaron desde Podemos o no. El por qué no podemos estar los abogados, eso, algunos lugares los permiten, pero generalmente termina excluyéndolo por una cuestión de que no ejerzamos liderazgo y termine siendo un juez técnico el que maneja y manipula al jurado. Bueno, está bien. Pero nosotros, los abogados, decía Bruno, hablamos y pensamos como abogados. Y ahora tenemos que meternos en el ejercicio de nuestra profesión en la mente del jurado. No fue casual el fallo que yo lo conocía que trajimos al principio. ¿Por qué? Porque estratégicamente la fiscal fue desleal, pero estratégicamente fue brillante. Ella no hizo condenar a alguien por violación, sino a un violador. Y les vendió al jurado que era un violador, etiquetado. Este ya lo hizo, lo condenamos. Por otro lado, la defensa frente al jurado fracasó. Los jueces técnicos lo entendieron, pero frente al jurado fracasó, porque no logró que el jurado distinga entre lo que era el hecho objeto del juicio y lo que quería hacerle resolver la fiscal, que era una cosa totalmente distinta. El juez técnico, se plantea en el fallo, es el que tendría que haber tratado de evitar que se confunda al jurado. Pero nosotros vamos a ser operadores dentro de esas realidades. ¿Cómo nos vamos a preparar para hablar en términos que el jurado lo entienda? ¿Cómo nos vamos a preparar para hablar en términos que de algún modo permitan desarrollar una estrategia frente al jurado? Hay un libro de un yanqui, nunca me acuerdo, creo que se llama Mi primer juicio oral. Siempre lo recuerdo porque dice va a ser el libro más importante de su vida antes del primer juicio. Y después tírelo. Ya no le sirve más. Pero él planteaba en uno de los capítulos hasta pensar cómo voy vestido, pensar qué gestualidad desarrollo durante la audiencia, pensar cómo hablo, pensar cómo habla mi cliente, porque el jurado todo eso lo ve. Para el jurado es un espectáculo. En un tribunal oral, para el juez es un juicio, sabe lo que están hablando, sabe más que la parte, ya tiene. Pero para el jurado es un espectáculo. Y termino con un cuento
Siempre pareció muy gracioso que el abogado, que en un arresto muy audaz de estrategia, en determinado momento, cuando sustentaba la duda en un caso de homicidio sin cadáver, le dice al tribunal, y para demostrarle, le dice al jurado, que mi cliente es inocente, miren la puerta del tribunal, ahí está entrando la víctima, y miran todos. Entonces le dice, ¿se dan cuenta que tienen dudas? Y con dudas no se puede condenar. Y el jurado lo condena. Entonces el abogado se acerca después a uno de los integrantes y dice, oh, pero nada, yo te tengo que preguntar. Dice, si todos miraron, ¿por qué lo condenaron? Su cliente no miró. Bueno, no hay más nada que agregar después de los de Raúl. Rodolfo, le agradecemos una vez más que haya venido y esperamos Gracias, tenerlo Julio. nuevamente Dale, físicamente. gracias. Un chivo que pasó. El lunes 26 de agosto, sí, eso también, los dos chivos. El primer chivo es que el lunes que viene va a haber una charla acá abierta que la organiza el Colegio de Abogados, la ONR, la UCA, el INESIP, la Asociación de Juicios por Jurado. ¿Qué me falta? Bueno, todos. La defensa pública, todos estamos organizando una serie de charlas. También lo invitamos, doctor Sendler. Usted ya estaba en conocimiento, me parece, de esto, para traer a distintas personas. En esta oportunidad va a venir Felipe Granillo Fernández y Cristian Pena. En septiembre se hace en la UCA y viene Martín Sabelli y Harfuch. Y en octubre viene Silvina Manes y, bueno, Franceschetti, que es local, hablar y vamos a tener distintos temas para charlar. La idea es generar entre nosotros espacios de capacitación y de discusión más allá de lo que el gobierno tenga previsto. Así que los invitamos a todos a participar porque, bueno, estamos haciéndolo con mucho esfuerzo y, bueno, esperamos que estén todos allí. Y el otro chivo es que en septiembre estamos organizando un curso de litigación con docentes de la UNR y de la UCA. La idea es que sea un curso accesible para todos los que quieran tener este espacio del colegio como lugar de práctica. No necesitan saber litigación, o si saben litigación también pueden venir, pero la idea es que puedan anotarse y participar. Son 4 días, jueves y viernes, no, viernes y sábado de septiembre. Pero bueno, cualquier cosa, la información la tiene Sabrina también, así como ex integrante del Instituto de Litigación. Muchas gracias.